Queridos amigos, realmente es una alegría poder llegar a cada uno de sus hogares a través de esta plataforma virtual con el estudio de la lección de la escuela sabática. Los saluda su amigo el pastor Daniel Solano y en esta ocasión estudiaremos la lección de escuela sabática número 5 titulada La Biblia sola escritura. Quiero agradecerte por haber llegado a este video y a la vez pedirte que por favor puedas suscribirte a este canal porque cada semana estaremos compartiendo el repaso de la lección de la escuela sabática. Adicionalmente queremos mencionar que en esta ocasión, como todas las semanas, utilizaremos para nuestro estudio el ciclo del aprendizaje. El motiva, el explora, el aplica y el crea. Comencemos. El principio protestante de sola escritura tenía como propósito hacer de este libro nuestra ruta primordial para entender la palabra de Dios. Este principio estaba en oposición con los principios católicos romanos que colocaban a la razón, a la experiencia, a la cultura y a la tradición por encima de la Biblia. Es por ello que los reformadores protestantes consideraron el principio de sola escritura ligado con el método histórico-gramatical. El método histórico-gramatical sencillamente consiste en ver cada pasaje de la escritura a la luz de la historia. En el caso de la gramática es poder analizar cada porción de la Biblia en su idioma original con el único propósito y objetivo de poder lograr entender qué quiso decir Dios a través del profeta. En esta ocasión estudiaremos la Biblia a través del principio de la sola escritura. Vamos a dividir la sección del Explora en 3 puntos importantes. El primero, la Biblia como su propio intérprete. No podemos desligar este principio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para nosotros, como Iglesia Adventista, la Biblia es nuestra máxima regla de fe. La tradición, la experiencia, la razón y todos los principios adicionales están subordinados a la palabra de Dios. La palabra de Dios para la Iglesia Adventista está por encima de todos los principios y no estos principios sobre la Biblia. En segundo lugar, cuando uno habla de que la Biblia se interpreta a sí misma, uno tiene que considerar el contexto inmediato y el contexto posterior de un texto. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos tomar un pasaje aislado de la Escritura y querer tener un nuevo principio, porque de esa forma no funciona la Biblia. Y voy a colocar un ejemplo. Si usted quiere saber cuál es el verdadero día de reposo en la Biblia, usted no necesita ir a la tradición o a la experiencia o a la razón o a la cultura. Lo que usted necesita es saber qué dice la Biblia en relación a este principio. Y cuando usted estudia el verdadero día del Señor, cada texto de la Biblia tiene un contexto anterior y un contexto posterior a ese versículo para afirmar que en este caso el día verdadero es el día sábado. Como tercer punto podemos enfocar que nosotros también utilizamos el principio histórico-gramatical. ¿En qué consiste este principio? Es muy sencillo. Nosotros consideramos que la Biblia no es un libro alegórico. La Biblia es un libro que narra hechos que sucedieron a lo largo de la historia de este mundo. Y en segundo lugar, el principio de la gramática es fundamental porque, como sabemos, la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en algunas partes en arameo. No fue escrita en español, en inglés o en otro idioma. Es por ello que es importante estudiar la gramática, las variaciones textuales, para poder saber qué fue lo que Dios quiso transmitir al profeta para el conocimiento de la raza humana. Quiero leer una cita que va a aclarar un poco más lo que estoy mencionando, que se encuentra en el libro La Educación, página 190. La Biblia es su propio intérprete.
Ella debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Este punto sin duda nos lleva a afirmar nuestra fe en el principio de sola escritura y a pensar y a tener mucha determinación para pensar que la Biblia es un libro que contiene un sistema armonioso de verdades que se explican a sí misma. No necesito recurrir a fuentes externas para saber lo que Dios quiere decir para mi vida. Lo único que usted y yo necesitamos hacer es ir a la Biblia y dejar que la Biblia pueda guiar nuestras vidas. El segundo punto de la lección de escuela sabática titula La unidad de la Biblia. La palabra de Dios enseña que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir en amor y en justicia. La Biblia también presenta que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por la conducción del Espíritu Santo para revelar las verdades que Dios estaba transmitiéndoles a cada uno de ellos. Esto nos lleva a pensar indudablemente que la Biblia es un libro que contiene unidad teológica y de pensamiento. A su vez, esta idea afirma de que la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, y que en ese proceso de poder escribir la Biblia participaron más de 40 escritores. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:13 dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta declaración del apóstol Pablo nos lleva indudablemente a pensar que hay una relación intrínseca de la unidad bíblica. Cuando uno, por ejemplo, estudia el tema de la salvación en el Nuevo Testamento, usted se da cuenta de que la salvación en el Antiguo Testamento, en los libros históricos y en los proféticos, tiene la misma unidad de pensamiento. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque la Biblia es un libro de verdades que tiene unidad. Todos los escritores de la Biblia, a pesar de que no se conocieron, escribieron guiados por el Espíritu Santo. Una idea adicional es que hubo un lapso entre los eventos ocurridos entre el Antiguo y Nuevo Testamento, unos 430 años aproximadamente, hubo un silencio profético. Sin embargo, podemos encontrar de forma clara que lo que nosotros encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene una unidad teológica y de fe impresionante. Una idea adicional es que la toma de la escritura de la Biblia llevó un poco más de 1500 años. Prácticamente ninguno de los escritores se conocieron físicamente hablando. Sin embargo, la unidad de pensamiento entre cada uno de ellos es asombrosa. En realidad no es asombrosa, porque nosotros podemos tener la seguridad a través de la Biblia de que fue Dios quien guió todo este proceso de unidad teológica en ella. Uno, por ejemplo, estudia los versos que Pablo escribió, y realmente Pablo, cuando habla de la salvación, cuando habla de la fe o cuando habla de la justificación, él toma muchos ejemplos del Antiguo Testamento, y es impresionante cómo estos ejemplos no se contradicen. Pablo toma notas del Pentateuco, básicamente de la vida de Abraham, y tal cual ocurrió en la vida de Abraham, Pablo lo explica. El apóstol Pedro toma algunas declaraciones de los libros proféticos, y de la misma forma existe coherencia y existe unidad teológica de pensamiento entre lo que Pedro dijo. Y podríamos seguir citando más ejemplos. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios a través del Espíritu Santo se encargó de que la Santa Biblia, la palabra de Dios,
pueda tener unidad en pensamiento, en propósito y en misión. El tercer punto de la lección de escuela sabática tiene que ver con la Biblia y Elena de White. Quiero comenzar este punto leyendo Isaías 8:20 y dice lo siguiente: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías realmente fue un reformador que se levantó en un momento crucial de crisis dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Dios se había apartado deliberadamente de los caminos de Dios, y Dios tenía que enderezar al pueblo a la senda correcta. Es por ello que el profeta se pone de pie frente a todo el pueblo y él repite lo que acabamos de leer. Y usa dos frases que son muy interesantes: a la ley y al testimonio. Cuando él hablaba de la ley, indudablemente se refería al Antiguo Testamento, que contenía el Pentateuco y los 10 mandamientos. Pero cuando él hablaba del testimonio, estaba hablando del legado profético que Dios había colocado en muchos profetas verdaderos de su época. Cuando digo esto, quiero mencionar que muchos de los profetas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento ejercieron un legado profético de manera paralela. Recuerden que en el antiguo Israel, en la época de Isaías, el pueblo se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y de esta manera habían profetas que ejercían su función en ambos reinos. A la vez se habían levantado muchos falsos profetas con el objetivo de poder tergiversar, torcer o distorsionar las prácticas que Dios había anticipado a su pueblo. Surge la pregunta entonces, ¿cuál es la relación que tiene la Biblia con Elena de White? No tenemos el tiempo exhaustivo para poder explicar este asunto, pero queremos presentar un texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12 presenta una serie de eventos que comienzan desde el nacimiento de Jesús, proféticamente hablando, hasta la composición del remanente del pueblo de Dios. Lo interesante es que cuando uno revisa la Escritura, usted puede darse cuenta de forma clara que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre envió un profeta para que pueda guiar al pueblo y pueda llevarlo al camino correcto. Encontramos en el Pentateuco también el legado profético, encontramos en los libros históricos el legado profético, encontramos en los libros proféticos también el legado profético, encontramos en los evangelios el legado profético a través de Juan el Bautista, porque Dios siempre, a través de la historia de la raza humana, colocó un profeta a través de escritos o a través de su palabra para que pudiera guiar al pueblo, porque el pueblo tiene la tendencia a apartarse del camino correcto. El versículo 17 de Apocalipsis 12 que hemos leído menciona que el enemigo, que Satanás, en el tiempo del fin, él hará guerra. Y el texto gramatical y textualmente dice lo siguiente, que él hará guerra contra la descendencia de la mujer, contra el remanente. El griego, la palabra griega que se usa allí es loipos, que significa lo que resta, lo que queda. Y cuando uno revisa el libro de Apocalipsis capítulo 12, el cumplimiento del versículo 17 se da después del año 1798. Eso quiere decir, amigos y hermanos, de que en la mente de Dios estaba la idea que después de ese año se levante un profeta, o en este caso una profeta, la sierva de Dios. El enemigo, en el versículo 17, iba a tener odio, iba a tener cólera a un pueblo que tendría dos características: los que guardan los mandamientos de Dios, haciendo una referencia a toda la Escritura, y en segundo lugar, los que tienen el testimonio de Jesús.
En el mismo libro, el capítulo 22, el versículo 9, Juan trata de hacer reverencia al ángel y el ángel le dice lo siguiente. Él le dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Es interesante porque el ángel no le dice a Juan, adórame. Lo que el ángel le dice a Juan, tranquilo, le dice, no me adores, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿qué cosa? Los profetas. Y en otro texto del mismo libro de Apocalipsis se menciona que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Yo hago la pregunta, ¿Dios después de 1798 iba a agregar un legado profético como lo hizo durante toda la historia del mundo? La Biblia menciona que sí. Es por ello que nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en el espíritu de profecía a través del legado de Elena de White. Y la pregunta que la lección plantea es, ¿cuál es la relación de los escritos con las escrituras? Tiene una relación intrínseca, porque lo que se dice en Isaías a la ley y al testimonio es lo que se repite prácticamente en este versículo. Nosotros como adventistas creemos que el mismo nivel con el que Dios inspiró a todos los profetas es el mismo nivel con el que Dios inspiró a la sierva de Dios y ella pudo escribir el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Es más, ella en muchas declaraciones mencionó que no quería que se la llame profeta, sino se la llame la mensajera del Señor. Cuando usted revisa la historia de la Biblia y de los profetas no querían que se los llamen profetas. Ellos se consideraban mensajeros del Señor. Y podríamos seguir nombrando algunas características que muestran histórica y gramaticalmente que Dios levantó para el tiempo del fin a Elena de White con su legado profético. Lo que nosotros tenemos que hacer como adventistas del séptimo día es tener a la Biblia como nuestra regla de fe y al espíritu de profecía también para la conducción de nuestras vidas. Bien amigo, en esta sección quiero que podamos juntos aplicar el principio de sola escritura a nuestra vida. La palabra de Dios está por encima de todas las tradiciones, de la razón, de los pensamientos, de las prácticas culturales, de los trasfondos vivenciales, porque la palabra de Dios es nuestra regla máxima de fe. En esta sección, el CREA, quiero animarte a que puedas crear un hábito de estudio sistemático de la palabra de Dios y también del espíritu de profecía, porque es el legado que Dios dio a su pueblo en el tiempo del fin. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final del estudio de la lección de la escuela sabática. Realmente hemos pasado momentos hermosos, nos hemos enriquecido juntos con el estudio de la palabra de Dios. Quiero finalizar pidiéndote que por favor puedas compartir este video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales, porque el objetivo es que más personas puedan tener acceso al estudio de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana con el estudio de la lección número 6 de Escuela Sabática. Un fuerte abrazo virtual y que Dios te bendiga.